Bienvenidos una vez más a un nuevo debate organizado por Redacción Médica. Esta vez contamos con la colaboración de Beckman Coulter, una empresa multinacional referente en el diagnóstico clínico. En él abordaremos temas como la aportación del laboratorio clínico, el papel que juega la tecnología en su desarrollo y los retos a los que se enfrenta este sector, cuya importancia ha manifestado aún más la pandemia COVID-19. También hablaremos sobre el rol que juega el laboratorio clínico en el sistema sanitario como aliado estratégico, ya que contribuye de manera decisiva en la detección, seguimiento y tratamiento de enfermedades. En este sentido, los últimos estudios señalan que el 66% de las decisiones clínicas dependen de los datos recogidos por el laboratorio clínico. Otro de los temas que plantearemos será la relación entre el laboratorio y la industria tecnológica, a raíz de la cual la idea de que debe existir una responsabilidad compartida y una confianza mutua está cada vez más instaurada. Finalmente, analizaremos los retos y el futuro del laboratorio. Para ello, debatiremos sobre su falta de recursos y la idea de ver la incorporación de nueva tecnología como una inversión, no como un gasto. Para hablar de estos temas, contamos con la colaboración de Gustavo Arenas, director nacional de ventas de Beckman Coulter, Cristóbal Avíbar, director del área sanitaria integrada de gestión de biotecnología de la empresa pública Hospital de Poniente, Mercé Ibarz, jefa de análisis clínicos del Hospital Arnao de Vilanova, José Antonio Ortigueira, director de atención hospitalaria del área sanitaria de Ourense, Berín e Obarco de Valdeorras, y con Santiago Prieto, jefe de servicio de laboratorio del Hospital de Fuenlabrada y tesorero de la Asociación Española de Biopatología Médica, quien participará de forma telemática. Bienvenidos a un nuevo debate de Redacción Médica. Gustavo, Cristóbal, Santiago, Mercé, José Antonio. Vamos a comenzar este debate con el primer bloque sobre el que trataremos del valor de la tecnología en el laboratorio. La primera pregunta es: ¿qué beneficios están suponiendo los avances tecnológicos como los de Beckman Coulter sobre el paciente, la práctica clínica y la optimización de recursos? Gustavo. Bueno, mira, al final lo que pretendemos aportar desde Beckman Coulter como proveedor principal del laboratorio es una solución que permita a los profesionales del laboratorio optimizar sus recursos y obviamente asegurando el beneficio final del paciente, ¿no? Y las soluciones de automatización nuestras van desde esa perspectiva, la perspectiva de optimización de recursos, de liberar el tiempo a los profesionales para que se puedan dedicar a tareas de valor añadido. Y además de eso, al final, que realmente hagamos un viaje juntos, ¿no? Un viaje que con las diferentes herramientas de gestión pueda ayudar a esos profesionales a lograr los objetivos, sobre todo enfocado en el beneficio del paciente. Cristóbal, si eres tan amable. Bueno, a mí lo primero es que me ha encantado que empecemos hablando de mejor y que sea el paciente el titular, ¿no? A veces los profesionales del laboratorio somos tan metrólogos que pensamos mucho en eficiencia, pensamos mucho en gestión de recursos, pensamos mucho en organización, pensamos mucho en tiempo de respuesta. Al fin y al cabo todo eso es paciente, todo eso beneficia al paciente. Entonces me ha encantado, ¿no? A veces, porque no quiero olvidar ese perfil final, que es una profesión sanitaria. Y a veces nuestra percepción llega a ser negativa por ese problema metrológico, ¿no? Parece que la máquina hace todo, ¿no? Y la verdad es que nosotros, gracias a esta tecnología, ¿verdad?, mejoramos la calidad, educamos mejor los recursos y los resultados que emitimos en salud pues son mucho más beneficiosos para el paciente. José Antonio, ¿qué opina usted sobre esto? A ver, desde luego los avances tecnológicos y los avances tecnológicos que se están experimentando ahora en los laboratorios de análisis clínicos nos están trayendo pues mayor precisión, mayor rapidez, incluso mayor sencillez. Esto trae como consecuencia, a mi modo de ver, algo muy importante, ¿no? No solamente que la repercusión sobre la práctica clínica es muy beneficiosa, sino que va a traer como consecuencia el cambio del rol de la gente que está trabajando en el laboratorio, tanto de los técnicos del laboratorio como de los analistas. Tendremos tiempo de hablar de este tema, ¿no?
este aumento de capacidad, este aumento de potencia, este aumento de la especialización tiene una repercusión diagnóstica evidente y, por tanto, tiene una repercusión clínica también importante y una mejoría sobre el paciente y sobre los clínicos que están atendiendo al paciente también muy notable, ¿no? En consecuencia, yo lo que creo que es que con los avances tecnológicos que se están produciendo ahora mismo, como siempre ha sido, pero ahora se notan mucho más, que se notan de manera exponencial, el laboratorio clínico va a experimentar un cambio importante en los próximos años. Uno de los cambios relevantes es la integración de muestras de rutina y de urgencia en el mismo proceso de trabajo. Según su experiencia, ¿qué ventajas supone esta integración, Mercé? Bueno, debo decir que mi experiencia en este campo es relativa, es decir, sí que en nuestra organización utilizamos los equipos, la tecnología de rutina como backup de la tecnología de urgencias, los equipos de urgencias. Y en este sentido sí que puedo decir que los tiempos de respuesta, cuando estamos utilizando esa tecnología de rutina para muestras urgentes, son unos tiempos de respuesta excelentes, con una calidad analítica también en línea con la que ofrece un laboratorio de urgencias aislado, Pero el siguiente paso, y es ahí donde digo que no tengo todavía la experiencia, es en la introducción en la tecnología completa, en la automatización completa de esas muestras urgentes. Ese es mi siguiente reto, el siguiente reto en nuestro laboratorio, introducir esas muestras urgentes realmente en la cadena de automatización, con lo cual bueno, pues la primera intención sería, desde luego, en horario de mañana y tarde, y luego ya veríamos cómo avanzamos más allá. Es una gran oportunidad. Sí, ¿no? ¿Y qué ventajas supone esta integración para usted, Santiago? Bueno, nosotros desde que abrimos Fuenlabrada hace 18 años queríamos trabajar de esa manera, un poco en la línea que se comentaba de que lo que importa es el paciente. Que se lo hayan pedido urgente o de rutina es un planteamiento nuestro interno de funcionamiento. Y quizá nosotros ya estamos trabajando en esa línea y además hemos conseguido ya no llamarle cadena, sino LAS, Laboratory Automation System. Es decir, hasta ahora todo lo que habíamos tenido eran cadenas. Una cadena es alguien que va paseando los tubos esperando la oportunidad de ser analizados. Un LAS es un sistema que añade conceptos de inteligencia y que permite priorizar en ese proceso. Entonces, aunque sí es verdad que cuando arrancamos con la primera instalación había días que le llamábamos cadena, ahora ya cada vez más le llamamos LAS, ¿vale? Y ese LAS unido al LIS, que es el de información, nos permite trabajar con las muestras independientemente de que sean de rutina o de urgencia. Es decir, el proceso es el mismo y es el sistema el que es capaz de priorizar. El sistema de Beckman tiene además ventajas adicionales que esperamos que se desarrollen, pero para separar entre rutina y urgencia funciona y nos está funcionando muy bien, con buenos resultados de tiempo de respuesta, pero sobre todo resultados de ampliación sobre peticiones que están dentro, en recuperar al día siguiente cuando se revisan los resultados para hacer alguna petición adicional. Todos esos circuitos, toda esa logística, toda esa coreografía, si se me permite, está siendo de suma utilidad. Y en su opinión, ¿qué elementos son determinantes en la mejora de la eficiencia del laboratorio y qué mejoras se han conseguido con la nueva instalación? Cristóbal. Me va a perdonar, pero yo es que tengo mucho interés en contestar la pregunta anterior. Sí, claro. Quizás porque quizás sea la única experiencia que Beckman tiene hecho en una integración total de urgencia en cadena, porque tiene muchos matices esa pregunta y voy a meter en terreno más metodológico que en la anterior respuesta que di, ¿no? Tiene muchos matices porque depende de qué quieras integrar, qué son la urgencia y cómo está considerado tu laboratorio. En este caso, en una estructura como la nuestra, ¿no? y con una cadena OLAS, como dice el doctor Prieto, que estoy totalmente de acuerdo con él, laboratorio de automatización inteligente, ¿no? Pues nosotros en nuestro caso, al tener integrado todo lo que es bioquímica, hematología, o sea, toda la coagulación, inmunoquímica, serología, microbiología en general,
quiere decir que lo que tenemos es integrado todo el laboratorio. Entonces, al estudiar tiempo de respuesta, aquí lo que vemos es que esta cadena ha sido capaz de, teniendo todas las tecnologías existentes en el mercado dentro de la bioquímica, inmunoquímica, hematología y coagulación, de poder integrarla y poder dar un resultado muy rápido en 30 minutos. No me preocupa tanto el tiempo, vamos mucho a los tiempos. A veces no, yo he medido los tiempos con lo que es el trabajo manual y no, a veces no hay tanta diferencia. Lo que me gusta es la organización y me sumo a lo que ha dicho el doctor Prieto. Lo bueno es que te organiza toda la urgencia en todas las áreas del laboratorio. Creo que las experiencias que hay hechas son en bioquímica. Bueno, aquí nuestra experiencia ha sido en toda el área y como creo que es importante para Beckman reconocer que esto lo trabaja muy bien esta cadena, pues me he puesto, lo siento, me he saltado el guión, ¿no? Si me permites, para reforzar un poco lo que han comentado el doctor Prieto y el doctor Ayudar. Claro, el doctor Prieto tenemos discusiones a este respecto y decía, la integración de la rutina de la urgencia es un sueño de los profesionales del laboratorio desde siempre, pero no existía la tecnología que lo permitiera. Como decía el doctor Prieto, había una cadena que movía tubos y al final lo que tenía es alguien con inteligencia que buscarse la vida para poder generar toda la priorización. El sistema de automatización de Beckman sí permite, además lo permite en 4 niveles, porque sabemos que la urgencia tiene sus características dependiendo de la situación y el tener hasta 4 niveles de urgencia permite que realmente por primera vez la tecnología acompañe un deseo y para mí, honestamente lo digo, es un salto cuántico y es un cambio de paradigma que tarde o temprano, pero hay un elemento que es importante también y es que, como decía la doctora Ibars, hay que atreverse. Hay que atreverse porque es un cambio total del laboratorio, es un cambio de los procesos, es un cambio del equipo humano y hay que tener valentía para aproximarlo. Yo redundando y no quiero monopolizar en absoluto, pero creo que es importante ese punto porque cuando intento dar mis charlas y después recortéis lo que queráis y hablo mucho, porque no tengo prueba de que hablo demasiado, pero sí es importante como hay como una especie de mandamientos de la gestión y un mandamiento muy importante para aprovechar al máximo esta presión de cadena es una buena organización de tu laboratorio. Y es como la pescadilla que se muere de la cola. Si estás bien organizado, te mejora tu producción de cadena. Si mejoras tu producción de cadena, mejoras tu organización. Este círculo así que hace, para mí, es importante y hay que unir 2 factores, la tecnología con el conocimiento y la organización de los profesionales dentro del laboratorio. Sí, sí, me lo permitas. Sí, claro. Yo creo que el mejor debate es como el de tómbola, así que saltemos. Sí, claro, Perdón, me salta el guión, no quiero. Entendemos la tecnología como una herramienta. Correcto. Como una herramienta que nos debe ayudar en la organización. Pero para que esa herramienta nos ayude en la organización, también es cierto que debe haber un trabajo previo muy importante. Un trabajo previo muy importante de estudio de necesidades, de planificación de objetivos y de cómo desarrollar su implantación. En este sentido, debo decir también que Beckman nos ofrece una ayuda también metodológica, ¿no?, para planificar con todo el equipo conjuntamente, el equipo de personas del laboratorio y el equipo de personas de para poder llevar esa transición a buen puerto, porque es una transición complicada. El doctor Tieira tiene una frase muy interesante de la decisión unánime. Por unanimidad. Las decisiones por unanimidad. A ver, nosotros tenemos integrado, lo hemos hecho recientemente este año, la urgencia y la rutina, y hemos integrado tanto las muestras de primaria como las del hospital, y la verdad es que en un laboratorio nuevo, completamente nuevo, y la verdad es que los tiempos de respuesta han bajado mucho, han bajado un 25% los tiempos de respuesta de la urgencia y un 40% los de la programación, y se mete todo, yo lo he visto, se mete todo conforme va llegando. Pues allí no hay selección previa de nada, ¿no? A ver, pero lo que pasa con estas cosas es que los robots, como lo llamo yo, las máquinas son muy, muy importantes, el rendimiento de la máquina es muy importante para la eficiencia, pero el rendimiento no solamente el rendimiento en el procesamiento de la muestra, sino el rendimiento que tiene pues, en las cuestiones de mantenimiento, de calibración, todas estas otras cosas que no están en tiempo asistencial normal, pero que van a afectar mucho al funcionamiento y que desde luego requieren recursos y personas para que esto funcione, ¿no?
Pero luego hay otra cuestión que no es menos importante, que es el personal, ¿no? El personal, que se le supone pues, que tiene aptitud, que tiene capacidad, que tiene conocimiento, pero que sobre todo ha de tener actitud. La actitud del personal es fundamental para que el laboratorio, como cualquier organización, funcione, ¿no? Y luego vienen los procesos. Los procesos, los flujos, los circuitos, como lo queramos llamar. Sabemos todos de qué estamos hablando, ¿no? Pero claro, si nosotros hacemos un laboratorio muy eficiente en un hospital que no lo es que el laboratorio no es una isla del hospital. El laboratorio forma parte del hospital y tiene que formar parte todavía más del hospital. Entonces, la eficiencia del laboratorio, el rendimiento del laboratorio, no está tanto en función, que sí lo está, en función del propio laboratorio, de los recursos que tú tengas allí, de máquinas, de personas, de procesos, como también que estés metido en una organización que sea eficiente. Es decir, si todas las muestras te llegan simultáneamente a la misma hora, eso es inmanejable y no tiene sentido ninguno que te lleguen pues, 6.000 tubos de atención primaria todos juntos a las 11 de la mañana. Y si te llegan a las 2 de la tarde, pues es que da igual, porque es que ya te han roto el modelo que tú tenías de bondad de laboratorio, de poder ofrecer los resultados en el día. Porque eso supone que tú vas a tener una organización de personal que seguramente no es compatible con el modelo organizativo que tienes en el hospital. Por lo tanto, a ver, yo sigo insistiendo que el laboratorio que ha funcionado como una isla, como un servicio central, pues tiene que dejar de ser un servicio central con esa visión clásica de los servicios centrales y tiene que hacerse pues mucho más dinámico, expandirse mucho más por el hospital, ¿no? Y en líneas generales, Santiago, ¿qué elementos, bueno, pues, como comentábamos antes, son determinantes, ¿no?, en la mejora de la eficiencia y qué mejoras se han conseguido con la nueva instalación? Bueno, pues Antonio Ortigueira estaba comentando, ¿no?, que las muestras llegan aleatoriamente. Entonces, nosotros estamos desarrollando un concepto que llamamos RISO, Random In, Smart Out. Las muestras llegarán cuando lleguen. Podemos tratar de mejorarlo, pero llegarán a lo largo del día en cualquier momento. Lo importante no es el tiempo de respuesta, como ya se ha comentado. Lo importante es que el resultado esté disponible cuando el clínico lo necesita. Y ahí necesitamos un sistema que reciba las muestras y que pueda dar la salida por el orden de necesidad de salida. Esto se estudió en un estudio multicéntrico de la Commonwealth y comprobaron que hasta un 20-25% de los pacientes que acudían a consulta les faltaba algún resultado. No que no estuvieran los resultados habituales, sino que les faltaba algún resultado. Y eso es un problema real importante que implica consultas sucesivas, que implica insatisfacción, que implica otra serie más de elementos. Entonces, necesitamos varias cosas. Uno, cuando recibimos una muestra, saber cuándo necesita el clínico el resultado. Bueno, en urgencias parece razonable, pero hay muchas más situaciones intermedias. De hecho, un cambio que hemos hecho nosotros, aún no conseguimos que el lenguaje fluya como al jefe le gustaría que fluyera, pero ya no le llamamos urgencia, llamamos respuesta rápida. Porque ¿qué diferencia hay entre una urgencia, una petición de planta que le van a dar el alta, etcétera? Es decir, nosotros distinguimos básicamente en este momento dos áreas de trabajo. Aquellas que hay que contestar lo antes posible y además si son urgentes tienen un flag en el sistema que les da máxima prioridad y aquellas que tenemos que realizar lo antes posible pero que pueden quedar pruebas para realizar al día siguiente, no hay ningún problema. ¿Qué ventaja tiene el sistema de Beckman? Hay otros que también lo tienen. Es que una vez ha terminado lo que va a poder hacer hoy, él nos lo va a dejar en una nevera y al día siguiente, cuando nosotros ponemos en marcha la prueba que falta, automáticamente saca el resultado, lo procesa y lo vuelve a dejar en situación. Es, por usar un término que usaría Mercé, pensat y fet, ¿no? Es decir, pensamos algo y conseguimos que el sistema haga ese planteamiento de manera adecuada. El hematólogo, cuando ve que el volumen corpuscular medio es bajo, puede directamente solicitar la transferrina, la ferritina, el hierro, y en ese momento
el sistema saca el tubo y realiza esas pruebas. Es decir, estamos consiguiendo que el pensamiento de lo que necesitamos se transforme en una realidad concreta. Y eso es no una mejora de la eficiencia, es una mejora de la efectividad, porque desde mi punto de vista un problema grave que tenemos a veces en los laboratorios es que hacemos eficiencia inefectiva. Hacemos muchas pruebas muy rápidas que no siempre valen para algo. Entonces vamos a tratar de ser efectivos. Y para ser efectivos tenemos que tener el tiempo para pensar, pero luego que el sistema de manera automática transforme ese pensamiento en una realidad concreta. Sí, claro. Otro elemento también relativo a la adaptación de los laboratorios a la realidad asistencial es el tiempo de trabajo de los laboratorios. Es decir, ese laboratorio que uno podía pensar y le llamaba el laboratorio de rutina de 8 a 3, vamos a olvidarnos de eso. ¿Por qué? Porque ni los hospitales ni la atención primaria trabajan solo de 8 a 3. Para eso también nos ayuda este tipo de tecnología, en la que, y en eso sí que tenemos experiencia en el laboratorio, en ese alargar la jornada, alargar el aprovechamiento de la tecnología, y con muy pocos recursos humanos, con muy poco recurso técnico, por ese sistema inteligente de control de la automatización. Le iba a llamar cadena, pero la voy a llamar inteligente. Cristóbal o Gustavo, no sé si quieren añadir. Bueno, sí, yo resumiría lo que lo hemos dicho todos, que lo que nos aporta más las cadenas son organización y gestión de recursos técnicos y humanos. Curiosamente, haciendo hincapié en estos nuevos sistemas, que no debemos decir cadenas, sino sistemas inteligentes, creo que hemos pasado como 7 o 8 años, bueno, unos primeros años, desde hace 20, que nos paramos en todos los congresos de hablar de gestión, organización, cadenas. Hemos estado como desbordados y de pronto hemos parado. Pensábamos que habíamos tocado techo, hasta que vemos estos sistemas inteligentes. A mí me animó mucho, porque dice, bueno, esto es un poco aburrido. Y cuando iba al congreso, pues dice, si ya hemos tocado techo, no, cada vez es más consolidar las plataformas analíticas. Consolidar es el mínimo número de equipos con el máximo número de pruebas. E integrarlas, si no, muy difícil integrarlas, ¿no? Y entonces creo que aquí hemos pegado un avance en eso y en la gestión inteligente de la cadena. Yo no hablé antes con el doctor Prieto, pero es que casi decimos lo mismo de distintas formas, ¿no? Yo lo digo en otra forma muy parecido. Esta cadena, ojo, hay que pensar mucho al principio de ellas para programarla. Es decir, son inteligentes, pero la inteligencia es la que tú le pones al principio. Lo bueno que tienes es que una vez que tú has soltado tu inteligencia ahí, los que luego trabajan no tienen que gastar inteligencia. Prácticamente organiza el profesional del laboratorio y después el equipo que suele estar encima de la cadena tienen todo el trabajo perfectamente organizado, ¿no? Yo tenía claro que lo que me decían era cada vez más core y más core y cada vez más core es como área integrada y esto es un poquito. Y otra cosa importante, tampoco aunque puede haber distintos niveles de cadena, ¿no? Y otra frase que voy a dejar clara, a veces cuando sacamos las adjudicaciones públicas nos empeñamos en tener cadena, ¿no? Y he dicho que para tener una cadena hay que saber programarla y estar organizado. Para tener cadena hay que tener carnet de conducir cadena. Uy, qué bueno. O sea, no puede ser, pongo una cadena y haces una inversión. ¿Por qué? Porque el efecto es de rebote, es un auténtico bicarbonato, el efecto es negativo de la organización. Si tú no estás organizado, si tú no organizas tu equipo, si no eres capaz de integrarlo, si no eres capaz de tener funciones de asimilación de todas las disciplinas del laboratorio, el rendimiento al final no va a ser el mismo. El camino puede ser parecido, pero el rendimiento no es el mismo. Y son como herramientas de gestión que me gusta un poco ir soltándolas. No, y al final, Perdona que te mezcla la pregunta, pero es que algunas van como... Sí, ¿sabes? pero es muy importante la existencia de esos líderes de la organización, que no necesariamente somos nosotros como el líder que está ahí, no, hay que tener un equipo de líderes detrás en ese diseño, ¿no? Y fíjate que para terminar con este punto de los elementos diferenciales, se habla mucho de, ¿no?, liberar el tiempo de los profesionales precisamente para que puedan aportar valor, en donde van a aportar valor. Y hay un elemento clave, o sea, siempre se sueña también con, oye, la preanalítica debería estar integrada en la cadena. Y este sistema de automatización lo permite. O sea, ha llevado todo lo que antes se hacía afuera, en la parte de preanalítica, adentro. O sea, con una caracterización 100% de la muestra en segundos.
Y eso es un elemento muy, muy, muy importante y diferencial que al final liga con todo lo que han comentado, ¿no? Y bueno, ya para terminar este primer bloque, ya como última pregunta, ligado un poquito a lo que habéis comentado, ¿cuál es su experiencia con la automatización inteligente y qué elementos destacaría como diferenciales en esta tecnología? Gustavo. Sí, en resumen, mira, o sea, de punta a punta, empezando por el que acabo de comentar, ¿no? La preanalítica integrada, con todo lo que eso representa. Sabemos que la preanalítica es el corazón del laboratorio. Al final es donde más esfuerzo se pone, precisamente porque ahí es donde subyacen la mayoría de los problemas. Tú haces un mapeo de problemas del laboratorio, y en esto conversé, hemos hecho varios ejercicios en ese sentido, y un alto porcentaje vienen de la preanalítica. Entonces ya es un elemento diferencial. Luego, todos los elementos de calibración, de mejora de tiempos de respuesta, lo que comentaba Santiago de los almacenadores automáticos, y para mí, en serio, el cambio de paradigma que es el de integración de rutina y urgencia, pero integración de verdad. Porque al final también comentaba Mercé algo muy interesante. El laboratorio tiene que dejar de pensar que se trabaja de 8 a 3 o que se trabaja en el área de rutina o en el área de emergencia y me olvido. El mundo ha cambiado muchísimo y esto creo que es diferencial en ese sentido. Mercé, no sé si quiere añadir algo más. Bueno, yo añadiría un punto que no se ha tocado y es el bienestar del personal técnico. ¿No? Pero creo que es realmente muy importante y Gustavo lo sabe, ¿no? ¿Cuál fue mi impresión cuando vi la preanalítica, la parte de preanalítica? Y vi cómo trabajaban las centrífugas en los laboratorios automatizados. Hoy en día hay muchísimo ruido y esta solución no, esta solución da las mismas prestaciones o prestaciones superiores pero con mucho menos ruido. Y eso es un bienestar para el personal técnico. Sí, y ha sido anecdótico, ¿no? En muchos laboratorios. Una de las primeras impresiones parece algo menor, pero tú tienes que estar 10 horas al día para que te des cuenta. Y un profesional de laboratorio, y nos ha sucedido en muchos laboratorios que entra y dice, uy, pero aquí están trabajando, No, ¿en serio? no es absolutamente anecdótico. Esa sensación de no ruido es muy importante también, ¿eh? Genial, entonces vamos a dar así comienzo al segundo bloque en el que trataremos sobre esa colaboración laboratorio-industria. Para ello vamos a empezar con una pregunta sobre qué elementos destacaría de la colaboración entre laboratorios hospitalarios e industria. ¿Santiago? Bueno, yo creo que lo más importante ha sido el mutuo aprendizaje. Históricamente los gerentes iban por su lado, los especialistas del laboratorio iban por el suyo y la industria del diagnóstico iba por el suyo y a veces nos encontrábamos en los concursos, ¿no? Lo que nos plantea un sistema de esta complejidad de diseño, pero luego simplicidad de práctica, es que tenemos que aprender. O sea, nosotros aprendemos ventajas que nos ofrece este tipo de automatización y las empresas de diagnósticos aprenden las necesidades concretas que tienen los clientes. Y de esa interrelación somos capaces de ganar todos. Y la directiva o los directivos del hospital lo que recogen es, bueno, hemos invertido un dinero en este proceso, pero todo el sistema está funcionando bien. Se ha comentado que el laboratorio tiene que integrarse más. Yo digo que el laboratorio es una especialidad profundamente femenina, porque hacemos las cosas, conseguimos que salgan adelante, normalmente nadie te lo agradece, pero si un día has tenido un problema, todo el mundo te señala y te dice la sopa está salada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que asumir eso como una realidad, pero este aprendizaje mutuo y este encaje consigue que el planteamiento global sea útil y que el clínico que está delante del paciente pueda tomar la decisión con mucha más rigor y con mucha más seguridad. Y que pueda en un momento dado solicitar una ampliación de la petición y sabe que en un rato va a estar disponible, etc. José Antonio. A ver, yo creo que a diferencia de otras áreas del hospital o de la sanidad, en la relación entre la industria
y los clínicos en este caso, ¿no? El hospital es un poco diferente por el resultado y las consecuencias, ¿no? Es decir, apenas se toman decisiones, sin decisiones clínicas, me refiero, sin tener resultados analíticos, ¿no? Con lo cual, es decir, cuando estamos hablando de laboratorios y cuando estamos hablando de desarrollos de laboratorios, estamos hablando de algo fundamental en el hospital y en la asistencia sanitaria, ¿no? La industria nos pone el conocimiento técnico, que lo tiene, el conocimiento de las máquinas, nos pone la capacidad de investigación y de desarrollo, y los hospitales lo que ponemos es la casuística y la N, ¿no? Entonces, si somos capaces de trabajar conjuntamente, y yo creo que somos capaces de hacerlo, pues ganamos mucho los dos. Entonces, yo siempre digo que esta relación se da bajo el principio de confianza, ¿no? De confianza profesional. Y la confianza profesional la dan, a mi modo de ver, fundamentalmente dos cosas, ¿no? Que son el trabajo diario y bien hecho, y algo que parece casi una anécdota, pero yo creo que no lo es, que es la capacidad de resolver lo sobrevenido. Cuando estás trabajando con gente que ante problemas o circunstancias que ocurren y que no cuentas con ellas, pues da un paso adelante, tiene capacidad para resolver las cosas, esto da mucha confianza. Entonces, cuando estás trabajando con gente que te da confianza, pues puedes hacer desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la cuestión fundamental, ¿no? Ahora mismo, además, con los planteamientos que se están haciendo de laboratorios, donde ya no concertamos pruebas como era antes o concertamos una máquina, sino que lo que hacemos es contratar pues, grandes instalaciones, esta colaboración tiene que ser mucho más clara y tiene que ser vuelvo a insistir, una colaboración de confianza mutua profesional, ¿no? Cristóbal, ¿qué aporta esto? Yo me voy a ir a una parte lo que yo veo así como es partner. O sea, aquí la relación industria-laboratorio es un partner tremendo. O sea, es muy grande, muy amplio. De entrada, como resumir, puedo decir que sin la colaboración que está dando la industria en este momento, esto sería imposible. Es decir, la industria nunca he visto hacer un esfuerzo tan grande en todos los aspectos, de inversión tecnológica, de adecuación de los laboratorios, de formación del personal, como estamos viendo en estos momentos. Yo a veces, no conozco su mercado, por llamarlo así, pero me asombro de la cantidad de inversión y de apuesta que hacen por el diagnóstico del laboratorio. Lógicamente, no ha cambiado mucho el diagnóstico. Antes eran pocos volúmenes, ahora son muchos volúmenes, pero también los costes se reducen mucho. Yo es que poco ahí, yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Yo no creo que es que un partner de todo, no podríamos hacer nada si vosotros no estuvierais en este momento haciendo la inversión, la formación, la docencia, prácticamente estaban ocupando todo lo que el sistema público, por ejemplo, no puede acometer. Y estamos sacando en beneficio tener laboratorios de última generación. ¿Cómo se ha evolucionado de una relación cliente-proveedor a trabajar como una asociación centrados en el beneficio para el paciente? Mercé. Bueno, desde un principio de ese inicio de intercambio de información, pero siendo, como se comentaba, elementos separados, a ese trabajo en común a nivel de, se ha comentado, de innovación, de facilidad de formación, etcétera. Y yo añadiría también, aparte de todo este concepto que entraría en una relación a largo plazo, también en la capacidad de respuesta a corto plazo. Una respuesta que se ha visto muy clara en la situación que hemos tenido recientemente o que estamos teniendo en una situación de pandemia. Unos laboratorios que hacíamos N PCRs al día y de repente pues pasamos a tener 6.000 en la pollata, ¿no? ¿Cómo hubiera sido posible dar respuesta sin esta colaboración y también sin esta colaboración tecnológica? En el caso de Beckman fue una colaboración importantísima a nivel de la gestión preanalítica de nuevo. Es decir, cómo pusimos en marcha recepción automática y preparación de muestras para PCR de forma rapidísima,
hubiera sido imposible sin esta colaboración. Yo, si me permites, añado un par de elementos a esta parte porque me parece muy interesante. Al final, digamos, la sostenibilidad del sistema dependerá de lo que hagamos unos y otros, en un sentido y en otro. Es decir, el esquema este de te aprieto precio, 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 exprimo la naranja, eso es una aproximación cortoplacista y al final llevará al agotamiento tanto del sistema. Yo que conozco muchos sistemas sanitarios de diferentes países, digo que estoy orgulloso de estar en un sistema sanitario y lo digo abiertamente, como el sistema sanitario español. Pero tiene que hacerse bien para que sea sostenible. Es decir, a punto de exprimir la naranja ya llegará a un límite. Y al final es pan para hoy y hambre para mañana. Porque todo eso que comenta Cristóbal, que comentan, ese nivel de esfuerzo mutuo llegará a un límite. Tendrá un límite si no hay ese entendimiento. Y desde Beckman lo tenemos clarísimo. Por eso nuestra apuesta es de partenariado. Es una apuesta en la que colaboramos donde podemos colaborar, en la medida en la que podemos colaborar, siempre con el objetivo de que tengamos un sistema sostenible. Y ese sistema sostenible, insisto, será poniendo nosotros desde nuestra parte. Me estoy comentando algo interesante. Hay muy pocas relaciones en el hospital que son de tan largo plazo. Esta es una relación de largo plazo y esa relación se tiene que alimentar y nosotros lo entendemos. Y el alimentarlo significa ser capaces de reaccionar en el corto plazo, pero también ser capaces de plantear cómo evoluciona el laboratorio y las necesidades del laboratorio para ir creciendo juntos. Si nos quedamos en que hoy, mira, esto se queda aquí y yo ya te voy entregando reactivos y se acabó, esto no tirará para adelante. Damos así comienzo al tercer bloque en el que vamos a abordar los retos y el futuro del laboratorio. Comenzamos con la primera pregunta sobre cómo ve el futuro del laboratorio y a qué retos se enfrenta. Santiago. Bueno, nosotros ya hicimos esa reflexión shakespeariana. El laboratorio tiene que decidir si es un servicio auxiliar de diagnóstico o si es un servicio de medicina de laboratorio. Y para ser un servicio de medicina de laboratorio, se ha comentado también, el tema no es que tú me pides una prueba, sino que hemos pactado una serie de perfiles por síndromes. Soy capaz de, a partir de tu petición, ampliar o anular test y te doy una respuesta a la pregunta que tú me has hecho. No te doy una serie de piezas sueltas que tú tienes que construir. Por eso entendemos que es necesario trabajar en un concepto de informe y en un concepto que integre al paciente en el centro. Y eso significa, y ha sido un motivo de tensión importante, que hay que tener una visión troncal del laboratorio. Una visión en la cual cada área de conocimiento trabaja junta en el mismo soporte. Empezando por la fusión de análisis y bioquímica, que está ahí parada y pendiente de una decisión política, pero trabajando a medio plazo, también lo ha comentado Cristóbal, por un sistema en que la parte técnica es capaz de hacer la bioquímica, pero también la serología, pero también la hematología. Discutíamos con uno de mis microbiólogos que la procalcitonina probablemente es una prueba microbiológica. Otra cosa es que se haga en el equipo, que es propiedad del bioquímico. Pero el reto, el futuro es que el laboratorio esté formado por profesionales que interrelacionan con los clínicos para resolver los problemas de los pacientes. El riesgo es que nos transformemos en una especie de POCTs de gran tamaño, en el cual hacemos cada cosa que nos piden sin saber por qué nos la han pedido ni qué sentido tiene lo que estamos haciendo. Y ese elemento, esa decisión, depende de manera muy importante de nosotros y sobre todo de las nuevas generaciones que tienen que tener claro que esa es la vía para seguir adelante. José Antonio, ¿cuál es su opinión al respecto? Esta es la parte que más me gusta. Es la parte que más me gusta porque, a ver, según lo que decidamos hacer en este momento, así se va a trabajar y así se va a desarrollar. Con lo cual, no estamos hablando exactamente de futuro, sino que estamos hablando del presente, de la investigación y del desarrollo, ¿no? A ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se acaba de comentar y tengo clarísimo que el laboratorio tiene que cambiar, lo tengo clarísimo. Tiene que haber una mayor integración en la clínica, tiene que haber una mayor capacidad de decisión del analista
sobre las pruebas que se realizan y será en función del proceso que se esté tratando, efectivamente es así. Habrá desde luego una mayor robotización, se utilizará muchísimo más el Big Data. Los patólogos, los dermatólogos nos están ganando por la mano con la utilización del Big Data, y en análisis clínicos parece mentira que eran los primeros laboratorios y se están quedando en este aspecto un poquito atrás, ¿no? Hombre, algo ya hay reglas para tomar decisiones, no siempre muy bien aceptadas por los médicos clínicos, porque seguramente tampoco se le han explicado bien. Este es un debe que hay en los laboratorios y que tendrán que hacerlo, ¿no? Hay dos cuestiones más. Los POCs, ese es un campo que va a tener que cambiar bastante. El que la decisión se pueda tomar en aquellas circunstancias que son de rutina, muy de rutina, pero que el paciente debe de salir rápido del sistema. El POC es acercar el resultado analítico en un tiempo muy corto al médico. Ahí va a haber un desarrollo importante, y luego habrá un desarrollo importante también en los cambios de roles. Yo ya sé que esto puede ser conflictivo, puede ser problemático, porque estamos hablando de competencias profesionales y estamos hablando de puestos de trabajo, pero no lo podemos obviar el debate. De la misma manera que los técnicos de laboratorio están haciendo pues muchas cosas que antes hacían las enfermeras, la enfermería en el laboratorio, y hoy apenas, o en ningún laboratorio de enfermeras, bueno, pues seguramente tendrán que adquirir más competencias y seguramente menos manuales de lo que son ahora. Y los analistas exactamente igual, seguramente tendrán que dejar la manualidad para algunas cosas muy de desarrollo, de ensayo dentro del laboratorio, y realmente no van a ser validadores de lujo de pruebas que se autovalidan o que puede validar perfectamente un técnico. Es decir, ese conocimiento, ese bagaje que tienen los analistas tiene que utilizarse de otra manera, ¿no? Mucha más integración con la clínica. Yo creo que ahí va a estar el tema. Genial. ¿Y Cristóbal? Bueno, yo voy a contar lo último que he revisado, mira por dónde, porque yo creo que el futuro va a ser totalmente distinto, ¿no? Y estos son capítulos que estamos pasando y que tenemos que pasar. Uno es la automatización. Yo considero que en la ha habido como 4 pilares muy importantes que han cambiado. Uno es la automatización. Yo siempre digo, cuando hablamos de estos mandamientos, si no has conseguido automatización, el futuro no te va a llegar. Voy a llegar al futuro ahora. Otro es la biología molecular. El tema del COVID ha hecho un avance terrorífico en la biología molecular, lo has dicho. Antes hacíamos 10 pruebas, ahora podemos hacer 2000 en un momento. Ahí ha hecho un cambio en la revolución. El point of care, que también lo han nombrado, el POCT, la prueba de declaración del paciente, mezclado entre la no automatización, la biología molecular y la telemedicina. Fijaros, hay un gráfico que me encanta, que es de Frebeto, que es un gráfico que habla de 30.000 años antes de Cristo, de la historia, ¿no? Y cómo se desarrollan los inventos, la rueda, cómo sube un poquito el pico de los inventos, la cultura helénica. Pero cuando llega en 1800 la revolución industrial, creo que fue en 1815, si mal no recuerdo, ¿no? Como el logarítmico. Y fijaros por dónde está el logaritmo, que ahora nos encontramos en lo que llamamos LAC 4.0, medicina 4.0, es la cuarta revolución industrial. Hemos pasado las primeras fases, las primeras, segunda y tercera revolución industrial, la hemos pasado con la tecnología, la informática, la estadística, la bioestadística, y entramos en la nube. La nube es nuestro futuro, el Big Data. Pero un punto superior al Big Data. Ya se empieza a hablar mucho porque la medicina personalizada final de nuestro futuro desarrollo está basado en esto. Está basado en saber usar un Big Data. Superior al Big Data estamos en la ontología médica de precisión, que es todos estos datos hay que saber trabajarlos. Por eso digo que en la carrera, que han empezado algunos, aún estamos en el principio de la carrera de los patólogos, de los microbiólogos, quizás porque no hemos quitado de la molecular, pero la medicina translacional, cómo unimos investigación con procesamiento, la medicina de precisión, con tantos datos y con tanta seguridad. Es el caso de la anatomía patológica. La anatomía se vuelve bioquímica también, porque con la biología molecular no tenemos que hacer biopsia de los tumores. Vemos el tumor y la parte genética que le afecta al paciente para diagnosticar el tumor. Todo esto gracias también a que todo este acúmulo de datos nos harán que veamos un laboratorio muy distinto, en el cual quizás nos tengamos que hacer no informáticos, pero sí unas personas que computemos todo el conocimiento para sacar unas conclusiones. Había un dibujo que vi hace poco en un congreso de la IFCC, en una de estos webinars,
en el cual era muy gracioso porque nos ponía como en una zona gris al laboratorio. Siempre nos preocupamos de la analítica, ¿no? La analítica aporta tantos datos que nos dedicamos a los datos, pero la analítica, esa zona gris que no estamos trabajando, va a ser el Big Data. Eso va a ser, creo yo, lo que nos tenemos que enfrentar. Y aquí, como la industria siempre ha colaborado, resulta esta OPA de industria. Yo quería empezar esta formación antes de la pandemia. Creo que aquí hay un punto muy importante en que la industria debería empezar a intervenir. Porque solos no podemos. O sea, hemos dicho antes, me voy al punto anterior. Esto es un partner. Mira, Gustavo, creemos que esto va a cambiar. Vamos a ir preparándonos. Esto es lo que yo veo en la época, con todo esto, la época ómica, la medicina de precisión. Y bueno, pues yo en un poco mi punto me ha llamado mucho la atención del LAS 4.0, revolución industrial. Y creo que aquí es donde tenemos que empezar a ver dónde está la nube para nosotros. Genial. ¿Y qué mensajes deberían llegar a la población general con relación a la aportación del laboratorio y el papel que tiene el diagnóstico in vitro en la detección y abordaje de enfermedades? Mercé. Bueno, si me lo permite, sigo un poquito con el tema de los retos, sí, y lo ligo con el tema del reconocimiento en el paciente. Sí. Como decía Cristóbal, ¿no? Estamos en ese laboratorio del futuro, en ese contexto del gran laboratorio, ese gran laboratorio automatizado con las diferentes áreas de conocimiento integradas. Yo veo ese laboratorio del futuro como un laboratorio realmente de medicina, donde estemos utilizando la tecnología para aquello que pueda ser utilizada, sean PCRs de COVID o sean PCRs de las talasemias. O sea, eso por una parte, esa parte de visión integrada de lo que es el laboratorio, de cómo se organiza. Ese sería un escenario. Luego tenemos también el escenario comentado, el POCT, y un tercer escenario que son las pruebas que directamente el paciente compra, el direct to consumer, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestro papel? Nuestro papel como profesionales del laboratorio, pues realmente conseguir el reconocimiento en estos tres aspectos, en el aspecto del laboratorio integral, en el aspecto del POCT y en el aspecto de la atención al paciente directa. De algún modo debemos conseguir este reconocimiento. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? ¿No? Pues desde luego transmitiendo, haciéndonos visibles, cosa que cuesta mucho. Pero si algo bueno ha tenido la pandemia es que nos ha hecho mucho más visibles. Es decir, y supongo que estaréis de acuerdo conmigo, en las reuniones del hospital donde se decidían las estrategias a seguir, estábamos ahí. Y eso creo que es un reconocimiento importante y que es un reconocimiento que no deberemos perder, sino al revés, trabajar más en ello. Santiago trabaja muchísimo el tema de demanda, es verdad, vamos a trabajar en ello, pero realmente nosotros pensamos una cosa, ¿qué piensa el resto? ¿No? Hicimos también una encuesta a nivel del grupo europeo de FLM sobre qué pensaban los clínicos sobre la gestión de la demanda. Bueno, pues no nos daban el papel tan importante que nos damos nosotros, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que realmente demostrar que sí, que somos especialistas y que sabemos. También a nivel de otros retos, el reto de la acreditación de los laboratorios, de la acreditación por la norma 15189. Los reconocimientos de calidad son también importantes. Hay que trabajar con calidad, pero también que se reconozca. Recientemente se presentaron los resultados del libro blanco del laboratorio que ha realizado la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio, y ahí también se identificaba, Santiago lo ha apuntado, el tema de la fusión de especialidades, de la creación de nuevas especialidades, pero también tenemos un reto, y es el reto de la renovación de los profesionales, porque un porcentaje importante de profesionales están por encima de los 60 años. Va a haber que renovar a estos profesionales. Necesitamos savia joven, necesitamos gente joven. Y bueno, estaréis de acuerdo conmigo que la especialidad de análisis clínicos, la de bioquímica clínica, no son la prioridad más importante en los médicos, ¿no? En los médicos eligen, como el primero elige dermatología o elige cardiología. El día que vea que eligen análisis clínicos estaré súper contenta, ¿no? Pero eso no es así. Ahí hay un trabajo para también
demostrar que tenemos una aplicación, es decir, la tecnología sí, esta parte muy bien, pero que realmente impactamos en el paciente, que realmente estamos dentro del contexto de las decisiones en salud. Eso hay que transmitirlo para que esos jóvenes médicos, además de las otras profesiones también, pero incidiendo en los médicos, que esos jóvenes se decidan por nuestra profesión. Bien. Sí, y ligado con esto, yo creo que hay un elemento muy interesante de lo que comenta Mercè también, y es, al final, el profesional del laboratorio, la especialidad del laboratorio es de las pocas que tiene visión holística, porque al final todo empieza y termina ahí. Pero hay que hacer un trabajo muy fuerte de educación, entendido educación como interna, pero también educación y comunicación a la sociedad para que vean ese valor que tiene, porque el poder alimentar a partir de la sociedad ese cambio generacional también viene de generar esa expectativa y el interés y la potencia que tiene la especialidad de análisis clínico. Porque, insisto, la especialidad de análisis clínico marca el ritmo, como se adelanta un poco, me estoy adelantando quizás un poco a la siguiente parte, pero es que lo que decía también el doctor Vieira, no hay decisión clínica que no vaya primero con una decisión de análisis. Y en este sentido, dado que 7 de cada 10 decisiones médicas se basan en datos del laboratorio, ¿cómo ven la relación y el papel del laboratorio desde una visión transversal con otros servicios? Santiago. Bueno, lo primero que yo quería hacer referencia, estamos terminando un trabajo, pero los resultados preliminares ya nos dicen que ese dato no es cierto. O sea, el mantra de que el 70% de las decisiones se basan en datos del laboratorio parece que no es estrictamente real y que el porcentaje es menor. Lo que pasa es que a todos nos gusta ser importantes y en ese sentido funciona. Pero José Antonio ha dicho una cosa muy interesante y es que un mal laboratorio puede estropear a un buen médico, pero un buen laboratorio no va a mejorar a un médico que esté funcionando mal. Por eso es importante el trabajo conjunto. Y esa transversalidad implica revisar con ellos las peticiones, implica ajustar perfiles, implica, que es una cosa que estamos haciendo cada vez más con muy buenos resultados, asistir a sesiones clínicas donde damos la perspectiva del laboratorio para interpretar esos resultados. Y cuando vas allí, al principio un poco asustado porque están los que más saben y tú sabes poco, te das cuenta que ellos también saben poco de lo tuyo, es decir, que cada uno sabe de lo suyo y un poco menos de lo de los demás. Y es el trabajo conjunto el que tira para adelante. Entonces, esa visión transversal es la que hace factible que el laboratorio se visualice, no tanto, y ya lo he comentado antes, como que seamos los más importantes. Somos un servicio de base que cuando funciona mal, todo el sistema funciona mal, ¿vale? Cuando funciona bien, depende del resto de los actores del proceso. Y en ese sentido, tenemos que trabajar cada vez más los aspectos transversales. Por eso somos bastante opuestos a esa historia de generamos un laboratorio situado muy lejos de los hospitales y de los centros de salud donde solo reciben muestras, ¿no? Es decir, tenemos que conseguir más transversalidad. Con el COVID y con el Zoom y con las e-consultas hemos visto que no hace falta que sea necesariamente física, pero sí tienes que conocer a tus clientes, a los médicos que te hacen las peticiones y poder trabajar con ellos para modular esa petición. Entonces, no sé si son 7 o 6 o 5, pero lo que está claro es que con un mal resultado del laboratorio la decisión siempre va a tener problemas. Y a modo de conclusión, ya después de exponer todas estas ideas sobre la mesa, me gustaría que cada uno de ustedes diga a modo de titular un resumen de esta situación y este debate. José Antonio. Bueno, estamos en un momento de cambio, empezando el momento de cambio, realmente es un reto grande para todos. Las dotaciones actuales nos están permitiendo ver
expectativas de desarrollo y de progreso que hasta ahora no conocíamos y las tenemos que aprovechar. La situación que estamos viviendo con la pandemia es también una gran oportunidad para mejorar, porque nos ha obligado a cambiar muchos procesos, nos ha hecho ver las cosas de otra manera, nos ha hecho ver la importancia de gente que estaba oculta en los sótanos del hospital, como yo digo, que la gente de los laboratorios. Y en definitiva, esto es siempre doble. Por un lado, la industria, que yo creo que lo sabe ver, porque le va en ello, pues, desde luego, su área de negocio y su evolución. Y por otro lado, los hospitales, los servicios de salud, ¿no? Y digo también que dentro de los hospitales o de los servicios de salud también es doble. A mí las dicotomías me gustan mucho. Por un lado están los clínicos y por el otro lado están los directivos de los hospitales o de los servicios de salud, que tienen que ser capaces de ver, pues, los laboratorios de una manera distinta a como lo están viendo hasta el momento. Es, por tanto, una gran oportunidad, es un gran reto y depende de nosotros que lo sepamos hacer o no. Genial. Mercè. Bueno, a mí me has pedido un titular. Genial. Así es. Eso. La tecnología y el nuevo perfil de los profesionales del laboratorio y su implicación clínica en la mejora de los pacientes. Perfecto, gracias. Sí, para mí, quiero resumirlo en el triángulo, digamos, fundamental de todo esto, que es tecnología, pero tecnología sin procesos no sirve de nada, y mucho menos sin las personas que activan esas dos, ¿no? Y al final, si queremos sostenibilidad en el sistema, tenemos que asegurarnos que esos tres pilares sean sólidos y vayan creciendo en paralelo y robustos. Genial. Bueno, yo creo que resumí así como 3 puntos, que uno es la tecnología, muy pensado en lo que hemos estado, un poco la piedra angular que teníamos hoy, que es la automatización, que vemos que no ha cambiado, que la automatización y las nuevas tecnologías siguen en incremento. Eso nos conlleva a un importante cambio en el profesional. Y de hecho la literatura científica reciente, última que he leído, se preocupa mucho por estos cambios en el profesional. Hacen como vender mucho que tenemos mucho valor futuro en la medicina preventiva y predictiva. 2 de las 5 P futuras de la medicina personalizada, etcétera. Y por último, bueno, dentro de esto, pues la percepción que es la última pregunta, la percepción que se tiene del profesional. Yo no sé si he dicho por los bajines, Santiago, te has cargado la Biblia nuestra con el 70%, porque lo llevamos hablando en todos los congresos de todo el mundo, y no nosotros, sino todo el mundo. Entonces, yo no sé si el 70, el 60 o el 20, pero lo que sí está claro es que efectivamente, si tú ves una fractura de un hueso, sabes que es una fractura. Pero si ves una prueba alterada, no significa que esa prueba vaya dirigida a un órgano. Tiene una complejidad bastante grande e importante la transcripción y la diferenciación de los datos del laboratorio. Por consiguiente, esta percepción de que a mí me gustaría, esta percepción del laboratorio, como parece que todo lo hacen las máquinas, me resulta importante, porque creo que hacemos un trabajo, medicina del laboratorio, efectivamente, muy importante. La transcripción de nuestros resultados a valor de salud, si no está en el 70, puede estar muy próximo o incluso por encima. Si no quitamos aquella parte que no solicitan analítica, es posible, como una prueba radiológica. Genial. ¿Y Santiago? Bueno, yo creo que es necesario un laboratorio con capacidad de liderazgo que articule el proceso en el cual está el paciente, el especialista del hospital y el especialista de atención primaria. Y para que el laboratorio pueda ejercer ese liderazgo, hace falta que los profesionales se integren en ese equipo, pero hace falta, sobre todo, tener una base tecnológica y de automatización que permita que eso sea posible. Es decir, la tecnología es una condición sine qua non para poder seguir haciendo cosas. Todos nos acordamos cuando había que pipetear a mano cada tubo, cuando había que trabajar con un cronómetro para medir tiempos. Eso te imposibilitaba hacer tu auténtico trabajo, que era la medicina de laboratorio. La tecnología nos da esa oportunidad y ahora ya no tenemos excusas para no implicarnos. Sin más, así damos por finalizado este debate organizado por Redacción Médica. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias.